Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la materia de criminología. En este caso vamos a ir con la unidad número 6, unidad que, por cierto, ya trae ciertos conflictos o ciertos problemas en cuanto a relacionar estos temas, el intervencionismo simbólico, el enfoque del etiquetamiento y el leveling approach, que nosotros vamos a ir desarrollando aquí. Evidentemente esto nos interesa puesto que partiendo del intervencionismo simbólico, vamos a observar la interferencia intersubjetiva de determinados sujetos, en el aspecto de que cada uno de nosotros va a tener su rol, un rol específico. Fíjense que si nosotros hacemos historia, un poco de historia con respecto a esto, nos vamos a encontrar de que hacia los años 60, 70, yo diría más 70, cobra vigor una explicación interaccionista del hecho delictivo que parte de los conceptos de conducta desviada por un lado y de reacción social por el otro. Eh, Sin embargo, el término ya denota cierta problemática. Eh, Definir lo que constituye el interaccionismo simbólico en sociología desde una perspectiva teórica tiene ya sus dificultades. Si se piensa en esta orientación tal como muchos lo hacen contemporáneamente, otorgándosele un criterio unitario, entonces puede identificarse algunas de las variantes. Eh, Así podemos nosotros señalar las propuestas formuladas por autores como Kuhn, como Reynolds, Meltzer, Petras, entre una infinidad de autores que pueden ir consultándolos ustedes, pero que básicamente en la bibliografía que hemos dado, ahí van a encontrar algo bien sencillo, nada más que lo que vamos a hacer ahora es explicar básicamente en qué consiste todo esto del interaccionismo simbólico. En relación con los modos diferentes mediante los cuales se ha interpretado este interaccionismo simbólico, muchos autores la identifican con una orientación principalmente en los orígenes de un autor, de Mill, especialmente llevado a cabo en 1934, haciendo la salvedad que él no escribió nunca ningún libro, sino que serán, ya veremos que serán ciertos bosquejos que después se harán, digamos, el libro específico. Este autor interpretaba que el orden social en las sociedades en masa no se debía resolver con la institución del liderazgo, sino precisamente con la posibilidad de comunicación libre entre todos los individuos en torno a un objeto social adecuado. Eh, Fíjense ustedes que las sociedades en masa no se trata, por tanto, de buscar un líder concreto, sino de estructurar una perspectiva general basada en la comunicación que funcione como otro generalizado. Eh, Al decir de Ignacio Anipa, esa posibilidad de intercambios mejoradores del yo y del todo está dada por la democracia, a la que definiría como la revolución incorporada a la propia institución de gobierno, y como posibilidad de superar confiscación de las decisiones de las burocracias. Eh, a su vez, Mill introduciría lo que dije al comienzo y que es precisamente la noción del rol tomada del arte dramático. Este autor creía que en la vida social el individuo era capaz de adoptar sucesivas conjuntos de actitudes que tomadas como un todo estereotipado tendrían un claro significado para los demás. Así el ser humano representaría un determinado rol, un rol de esposo, un rol de policía, un rol de hijo, un rol en la vida social en sí. ¿Ah? Un alumno, en el caso de ustedes, un docente, eh, policía, fiscales, jueces, etc. Así el ser humano representaría ese rol de manera interactiva con esas mismas claves de expresión que le permitiría percibir y entender el comportamiento de los demás, o sea, la de sus roles, como planteado. Tras la muerte se llamaría el enfoque que comienza este autor interaccionismo simbólico por la importancia de signos y símbolos, o sea, por el lenguaje. No solamente por este lenguaje verbal, sino el que estoy utilizando generalmente
eh, en ciertas ocasiones, y es que es el no verbal muchas veces. Pero tiene un cierto sentido en mí que me va impregnando a que yo actúe de determinada manera frente al otro y el otro actúa de otra manera, de diferente forma. Estos son frutos de negociaciones y consenso entre el conjunto de actores que tienen diferentes visiones del mundo como intereses personales y colectivos. Ahora, lo que yo pienso es distinto a lo que vos pensás, y lo que vos pensás actuás de una manera muy diferente a la mía, y son roles. Cada uno de los roles conviven, están. Eh, Sin embargo, bien lo decía, este autor no escribió ningún libro mío, sino que tras su muerte se recogerían algunos apuntes publicados en 1934. Eh, eh, o sea, los roles aquí son el papel clave para entender esta noción de interaccionismo simbólico, partiendo de esta noción. Ahora bien, lo que presenta esta teoría en sí, presenta una modesta pretensión de aportar un nuevo enfoque al análisis de determinado ámbito del comportamiento humano, sin un rango de teoría etiológica, o sea, lo que está sucediendo es una explicación científica de los procesos de criminalización, de las carreras criminales, de la llamada desviación secundaria, de un modo teórico, al menos convencional, sobre la génesis y etiología del delito. Blumer, que lo tenemos acá, en la Filmina, discípulo de Mead, argumentó que el interaccionismo constaba de tres premisas básicas. La primera premisa, ya saco aquí un poco el video, los seres humanos buscan ciertas cosas sobre la base del significado que esas cosas tienen para ellos. El segundo aspecto, estos significados constituyen el producto de la interacción social en las sociedades humanas, y tales significados resultan tratados y significados a través de un proceso interpretativo que es utilizado por cada individuo para asociar los signos que él encuentra. En este caso mismo no solo destacó la relevancia de las condiciones sociales de la génesis del comportamiento humano, sino que también el rol que corresponde al propio individuo respondiendo a aquellas e interpretándolas como protagonista activo de un proceso de recíproca interacción en el que es tanto creador como producto o resultado de su medio social, que es en definitiva sujeto y objeto del mismo proceso. Los antecedentes históricos de estas tres premisas se encuentran en, en teorías, trabajos, la teoría de la sociedad, por ejemplo, de Huxley, en la formulación del concepto de hábito por Dewey, y la noción de la definición de la situación de Thomas. Así al decir de Metzger, Petras y Reynolds, por ejemplo, el interaccionismo simbólico es la interacción que tiene lugar entre las opiniones y significados que caracterizan a las sociedades humanas. Este sería el primer concepto que estamos elaborando para tener en cuenta lo que después va a ser la reacción social y lo que va a ser el learning approach. En otros términos de esta definición, la perspectiva interaccionista no puede comprenderse ya el crimen prescindiendo de la propia reacción social, del proceso social de definición o selección de ciertas personas y conductas etiquetadas como criminales. Delito, conducta desviada y reacción social son términos interdependientes, recíprocos e inseparables. También la desviación no es una cualidad intrínseca de la conducta, sino atribuida a la misma a través de complejos procesos de interacción social. ¿Qué más tenemos acá? Aquí van a observar ustedes que esto hace referencia al hecho de que la interacción reposa, la interacción social precisamente reposa sobre la concepción de uno mismo, oneself, objetivación propia, y de los otros, asunción del rol de los otros. La idea de la imagen interaccionista
de los seres humanos puede ser construida y se encuentra en los primeros intervencionistas anteriormente aludidos, esos tres que recién referenciábamos. Quizás el elemento básico de la imagen intervencionista es la idea de que el individuo y la sociedad constituyen unidades inseparables, como dijimos. Mientras es posible separarlas analíticamente, la idea de inseparabilidad se traduce en aquello de que la comprensión total de una de esas unidades demanda un conocimiento similar de la otra. Acoplado a este concepto se encuentra la aceptación de que la inseparabilidad del individuo y la sociedad se encuentra definida en el sentido de la relación mutuamente interdependiente, y no en los términos de la unilateralidad determinista. La sociedad debe ser comprendida como que está construida por los individuos y estos últimos, a su vez, en los términos de las sociedades en las cuales ellos son miembros. En la imagen interaccionista, los seres humanos aparecerán definidos como seres con reflexión en sí mismos. Los seres humanos son organismos con sí mismos, seres, y el comportamiento en sociedad está habitualmente dirigida por el sí mismo, el ser. La conducta de los hombres y de las mujeres es causada no tanto por fuerzas que están en ellos mismos, o sea, con respecto a los instintos, con respecto a los impulsos, con respecto a las necesidades, etcétera, cuanto por lo que está entre medio, o sea, una interpretación reflexiva y socialmente derivada de los estímulos que internos y externos que están presentes en estos sujetos. A su vez, esta idea está vinculada con otro aspecto de la imagen interaccionista del hombre y de la mujer, aquel de los orígenes sociales del sí mismo y de la naturaleza humana. Ciertas conductas desviadas, desviación expresiva, determinadas estrategias del delincuente, técnicas de neutralización, incluso el tránsito de la desviación primaria a la secundaria, pueden explicarse a través de la imagen que tiene el delincuente de sí mismo, bien como intento de proclamar una determinada imagen, bien como esfuerzo significativo eh, por conservar a ultranza una imagen convencional a pesar del carácter delictivo de su comportamiento, bien como mecanismo de autodefensa frente a esa relación social. De ello se desprende uno de los principales postulados de la teoría de la criminalidad interaccionista, y es que el comportamiento delictivo se ejecuta por personas que no se definen a sí mismos como delincuentes. Este pensamiento ya era compartido por David Matza. La concepción interaccionista, si ustedes tienen en cuenta ese autor, David Matza, servirá de muchísimo apoyo para las materias, generalmente que entienden sobre esta parte de la criminología y de la política criminal, obviamente. Pero fíjense ustedes que la concepción interaccionista de la naturaleza humana está construida sobre el juicio de Cooley, precisamente en el sentido que ella está conformada una naturaleza de grupo, también sobre una idea de que el sí mismo es un proceso que emerge de las personas. En los trabajos de Cooley y mío se puede comprobar una tendencia a resaltar los procesos cooperativos en la vida social a causa del interés en la génesis del sí mismo en el niño. Según esta perspectiva, la interaccionista, el individuo es examinado como volviendo en un sistema dual, o sea, lo que Miller refiere como sociedad. Los seres humanos son tan determinados como determinantes. Por consiguiente, tienen que tener en cuenta que el interaccionismo existe una tendencia a relegar el rol del orden social y ubicarlo luego de aquel correspondiendo a la codeterminación. Por ejemplo, el orden social está considerado no más importante que el individuo, quien a menudo crea las influencias que son sentidas en el contexto de su ambiente social. Desde que muchas de la influencia ambiental se experimenta en la forma de significados sociales, y estos son aprendidos por los individuos en la interacción, esta intersubjetiva, intersocial, interacción social, el comportamiento humano resulta construido y circular, y no predeterminado y liberado. Pero hay algo que interesa destacar aquí, y es la imagen del uno mismo. Esa imagen del uno mismo, este, eh, que es lo que nos preocupa aquí en este
en este aspecto, pero venimos hablando sobre el delincuente en sí, o sobre el desviado en general, y la conservación intacta del uno mismo. Y esto es decisivo por cuanto los criminales tienen peor condición en la escala social que los no criminales. De allí que el delincuente trata ante todo de mantenerla, y el proceso de información a quienes pueden etiquetarle como criminal, obligándole a aceptar dicho estatus, es utilizado frecuentemente como técnica de control social. También cuando la reacción social es particularmente negativa y el delincuente no puede neutralizarla justificando como no criminal, se verá obligado a utilizar otra estrategia diferente, tal vez una estrategia defensiva consistente en reconocer de haberse visto involucrado en un hecho delictivo, prometiendo cambiar en lo sucesivo. Por cierto, defensa menos tenaz y eficaz que la anterior, pues admite el carácter criminal ya de su conducta y para conservar al menos en el futuro su imagen no desviado, cede una parte de ella, la del presente, siendo requerido a abandonar su comportamiento delictivo. La última estrategia defensiva a la cual estamos haciendo referencia, subsidiaria o mejor dicho, esta última que voy a plantearles, que sería subsidiaria a las dos anteriores, se produce cuando el desviado no quiere o no puede poner fin a su trayectoria criminal. En un determinado momento, no tendrá más remedio que organizar una defensa que incorpore la conducta delictiva a su propia autoimagen, de modo tal que pueda negar o neutralizar el reproche de la reacción social. Adoptará entonces diversas formas desviadas como delincuentes de sí mismos, imágenes en las que el comportamiento delictivo es reputado componente normal o natural del rol asignado al individuo. En la medida en que éste se considera a sí mismo desviado y reorganiza su propia imagen en función de tal desviación, mitiga en cierto modo la desviación social. El referido mecanismo de autodefensa surge, por tanto, en el marco de la denominada desviación secundaria, entendiendo por tal, según el autor que venimos viendo, en este caso Lerner, la que tiene su origen en una redefinición que hace el sujeto de su propia imagen asumiendo la etiqueta de criminal e identificándose con ella. Fíjense en que aquí, en estos aspectos, en ese sistema dual, en ese sistema en el cual estamos tratando de explicar, este autor, Vergali, dice, nos enseña, que el interaccionismo simbólico es abarcado en la sociología contemporánea por diversas escuelas, por diversos pensamientos. El número y características de estas varían de acuerdo a las concepciones según difieran de las ideas centrales que constituyen la orientación general. Lo que estamos haciendo es básicamente eso, una orientación general en base a lo que los autores dicen y que trato de explicarles en esta filmina y en esta clase. Estos autores, Melzer, Petras, Nani, Melzer, por ejemplo, describen dos direcciones generales y son dos escuelas fundamentales, que ya la vamos a ver en particular, pero ahora en general las menciono nada más, que son las escuelas de Chicago y la escuela de Iowa, sobre la base de diferencias de metodologías preferidas por ambas. Reynolds, por ejemplo, ha enseñado las variedades convencionales y no convencionales según las definiciones cambiantes de los conceptos centrales. Últimamente, afinando las discusiones formuladas en trabajos anteriores, Reynolds y Melzer distinguen tres grupos de interaccionistas metodológicamente distintos entre sí: los no ortodoxos, que favorece la observación participante; otro semiconvencional, inclinado por el positivismo; y una tercera, un tercer aspecto que es el convencional, que apoya la combinación de ambos métodos. Esos métodos, pero sin perjuicio de abordar las escuelas que a nuestro juicio resultan importantes de destacar. Las principales tesis interaccionistas se pueden resumir de la siguiente manera. En primer lugar, los seres humanos actúan sobre la base del significado que tiene para ellos las cosas que les rodean. Tanto sociólogos como psicólogos han desatendido ese componente simbólico del comportamiento. Fíjense ustedes que esto es el significado que el propio individuo atribuye a las cosas. Para los psicólogos, la conducta del individuo puede explicarse en función de ciertos factores.
estímulos, motivos conscientes, inconscientes, organización de la personalidad, procesos de percepción para otros. Los sociólogos, en cambio, ponen el acento en el estatus social y sus demandas, los roles sociales, las exigencias culturales, las normas, los valores, las presiones de las estructuras sociales. Para uno y otros, olvidan que lo importante no son tales factores psicológicos y sociológicos, sino, en todos los casos, la significación simbólica que puede atribuir a sí mismo cada individuo según las circunstancias y experiencias. El significado de tales cosas, el segundo aspecto, que resumen de este interaccionismo, deriva de la interacción social que cada uno de los individuos tiene con los otros. Es decir, no reside en el objeto en sí, más bien, ni tampoco en el individuo, que lo observa o conoce, sino en el proceso de comunicación recíproca de este con los demás y con la sociedad. El carácter criminal de un acto, por ello, no es ni una cualidad intrínseca del acto mismo, ni mero subproducto de la mente humana. Se trata, por el contrario, del significado o atributo que confieren a dicho comportamiento el contexto social y cultural del individuo. El tercer lugar que podemos resumir es que el proceso de interacción social es un proceso abierto, es un proceso dinámico, en el que los significados atribuidos a las cosas se acuñan, modifican permanentemente a través de la interpretación o redefinición que hace la persona de estos en su continuo contacto y comunicación social. El individuo es al propio tiempo creador y receptor de significados. Determina los símbolos y es determinado por ellos. Para el interaccionismo, el comportamiento humano debe ser comprendido siempre en el contexto del proceso interactivo en el que el individuo se halla en curso. Como dijimos, tres definiciones le condicionan de modo particular. En este aspecto, hay que decir que la definición del sí mismo, el primer punto, el segundo punto de estas definiciones condicionantes, está la definición de la sociedad en la que vive, y la definición, la tercera, su situación en el seno de dicha sociedad. El individuo, en este aspecto, es concebido como activo frente al ambiente y este como moldeable por el individuo. Y disculpen si soy reiterativo en esto, vuelvo a reiterar, este sujeto, este individuo de carne y hueso, es concebido como activo frente al ambiente y este como moldeable por el individuo y viceversa. El individuo también es flexible para poder adaptarse al ambiente mismo. La relación entre ambos es de interacción y mutuo influjo. Si quiere superar así este aspecto, lo que se pretende es superar toda distinción entre dualismos y monismos. El monismo, en cuanto se distingue espíritu de materia, individuo del mundo, y se señala su independencia, y el dualismo, por otro lado, en cuanto ambos se median, subrayándose su interdependencia. La última razón se rige una dialéctica de mediación entre individuo y ambiente y es de mutua adaptación. La categoría fundamental de esta mediación es la categoría de la acción. Ella supera el dualismo y la suspensión unilateral de uno de los principios opuestos. La teoría del significante o del significado pragmatista, el núcleo más fuerte de esta filosofía, es que el significado de una idea, fíjense ustedes, objeto o concepto, que es conducta que provoca, el espíritu se relaciona en términos de acción con el mundo. La teoría de la verdad es una especificación suya, de estos autores, de este sujeto. Un significado es verdaderamente el de una idea o concepto si la acción es que ese significado contribuye más bien a la adaptación. Lo que en principio quiere decirse que esa idea de la verdad es la relatividad del conocimiento y de la percepción a determinados propósitos vitales. Mundo y hombre son concebidos entonces como procesos, no como realidades sustanciales.
El mundo es constituido por la percepción, antes que nada, y por la acción del individuo. El espíritu es la sucesión de las acciones y estado de conciencia del individuo. Ninguno es sustancia, sino que ambos son procesos, entiéndase bien. En el hombre el hábito media entre la razón y el instinto. La dotación genético-intuitiva actúa una sola vez, la primera en palabras de James. Lo característico de la conciencia es la capacidad de interrumpir el proceso del arco reflejo e inhibidor de la respuesta. Propiamente, el interaccionismo simbólico se caracteriza por prestar casi exclusiva atención a la comprensión de la acción social desde el punto de vista del actor. Un modelo de determinismo cultural lo ha desarrollado más consecuentemente ciertos autores como Pearson, en este caso, y básicamente él concibe a la sociedad como un sistema de interacción. El punto de partida fundamental para este autor es el concepto de los sistemas sociales en acción. En ese sentido, la interacción de los sectores individuales tiene lugar en condiciones tales como es posible considerar en un proceso de interacción como un sistema en el sentido científico del término. Y más tarde él va a definir el estado de un sistema social en términos inequívocamente medianos, salvo seguramente por lo que respecta a la concepción de la función. Ahora bien, antes ya había anunciado este autor un principio de inercia de los sistemas sociales del que se deriva que no se ocupará del problema del mantenimiento del sistema social, excepto allí donde existen tendencias conocidas a la alteración de aquellos estados. Es decir, Pearson va a ocuparse de la acción social desde el punto de vista del mantenimiento del sistema, con lo que centrará su atención en los mecanismos de control social que establecen el equilibrio de la interacción. Dicho de nuevo, en términos de Mill, Pearson considera el mí o la sociedad que el sujeto internaliza como un sistema de interacciones cuya estabilidad se mantiene ejerciendo su control sobre el yo. Hay energía irracional frente a la cual la estructura social restaura continuamente como sujeto su propia inercia. Seguidamente vamos a reseñar algunas escuelas más representativas del interaccionismo simbólico. Tenemos tres, básicamente, la escuela de Chicago y la escuela de Iowa, el enfoque dramatúrgico y la etnometodología. En la primera de las escuelas, el fundador de la escuela de Chicago se lo considera a Blumer, quien luego de desempeñarse en la Universidad de Chicago pasa a la de California. La escuela de Iowa se desarrolló mediante los trabajos de Kuhn y sus discípulos en la universidad que dio el nombre de la misma escuela. El desenvolvimiento de estas escuelas o de estas orientaciones en sí, cómo conciben el intervencionismo simbólico, como el propio de la perspectiva esta que estamos dando, solo puede tener lugar en una sociedad como la estadounidense, con sus posibilidades igualitarias y su estructura móvil de clases. Nunca podría haberse dado en un esquema rígido, donde las costumbres y los modos de conductas se mantuvieran fijas a través de generaciones. O sea, dentro de un sistema rígido. A eso es a lo que me refiero. La interacción o la teoría interaccionista es intrínsecamente fluida y su acento reposa sobre las relaciones interpersonales flexibles. Mientras que en la escuela de Chicago pudieron hacer enfoques convencionales a causa del tipo de relación que se generó entre sus partidarios por el apoyo de preferencias tan variadas que recibieron, contrariamente a la de Iowa, se vio una orientación más armoniosa respecto
de las precedentes disciplinas eh, de otras perspectivas disciplinarias. En todo caso, el punto fundamental en torno al cual divergen ambas escuelas, ya lo dijimos, ya lo adelantamos, era con respecto al método. Fíjense ustedes que entre ellas se generó una serie de oposición a raíz de la actitud humanista de la Escuela de Chicago y la científica de la Escuela de Iowa. Por consiguiente, sobre la línea de distinción de la que se hablaba de antaño, ya están las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. Una propuso una función ideográfica, no generalizada, para los estudios sobre el comportamiento, mientras que la otra sugirió una nomotética generalizada. De este modo, Blumer, que deseaba únicamente hacer inteligible la sociedad moderna y buscaba una predicción universal de la conducta social. Aunque tanto Blumer como Kuhn expresaron estar interesados en saber cuánto ocurre dentro de las cabezas de los humanos, sus enfoques sobre el asunto difieren significativamente. Primero afirmaba, sin lugar a dudas, que el estudio debe penetrar en el interior del mundo del actor y verlo como él lo ve, es decir, asumiendo los significados particulares que éste atribuye a su conducta, introspección simpatética, e investigación participante observador. Fíjense ustedes que, siguiendo a Bregali, manifiesta que las diferencias más agudas que existió entre las dos escuelas es la referida a la vieja cuestión si la conducta humana es libre o es determinada. Para ello ambas parten de las dos facetas analíticas en que Mill dividió su tratamiento, el yo y el mí. La primera de estas está constituida por la tendencia impulsiva del individuo, o sea, el aspecto inicial, espontáneo, desorganizado de la experiencia humana. La segunda de esas entidades analíticas presenta lo otro incorporado al sujeto, es decir, comprende el conjunto de definiciones y actitudes organizativas que prevalece luego en el grupo. Todos los actos humanos, para que ustedes lo tengan en cuenta, comienzan en la forma de un yo, generalmente finalizan en la forma de un mí. El yo constituye la iniciación de un acto antes de que éste caiga bajo el control de las definiciones y de lo que esperan los demás que yo sea, ¿no? que ese mí sea. Entonces, el yo provee propulsión del acto, mientras que el mí le suministra dirección. De tal modo, la conducta esta humana, la conducta que nosotros llevamos a cabo constantemente, es interpretada como una serie de continuos de actos iniciados por impulsos del yo y su guía, el mí. En una palabra, es la resultante de un juego dialéctico. No es apreciado en los estudios de Blumer, por ejemplo, si la indeterminación que caracteriza el comportamiento es el simple producto del yo exploratorio, improvisado e impulsivo, o el resultado de algo más complejo que provenga de esa interacción entre el yo y el mí. No lo sabemos, pero contrastando el clásico punto de vista interaccionista del enfoque respuesta-estímulo, él señala que el yo está interesado en la acción y el mí en la reacción. Más específicamente dicho, la actividad comienza con un impulso interno más bien que con un estímulo externo, diría este autor. En la teoría del sí mismo, self theory, de Kuhn, no existe un reconocimiento explícito de los impulsos o de la composición del sí mismo con el yo y el mí. Solo se extrae de la conducta, que la conducta esta resulta socialmente determinada mediante las definiciones del actor, particularmente las definiciones de su sí mismo. En consecuencia, el sí mismo se convierte en la visión de este autor de Kuhn exclusivamente en mí, y el comportamiento se concibe como predecible por entero, en principio sobre la base de las proscripciones y prescripciones internalizadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas ellas asuman
entre sí un carácter orgánico y sistemático de un lado, tal como se mencionó, resaltan para los de la Escuela de Chicago que la conducta humana y la interacción son emergentes, procesales, voluntaristas, del otro para los de Iowa, que ambas son determinadas negando al yo cualquier carácter decisivo de su formación. En la segunda de las escuelas que interesa es el enfoque dramatúrgico. El mayor exponente de este enfoque dentro del intervencionismo simbólico ha sido Goffman. El análisis de la desestructuración del cinismo que se realiza en el interior de las instituciones totales es objeto de enfoque para este autor. El enfoque que hace se pretende exponer se relaciona mucho más con la tradición de la Escuela de Chicago, sobre todo. Este autor concibe el cinismo, él dice que el cinismo se cristaliza en un objeto en torno del cual el autor desea promover una impresión. Las similitudes del enfoque de Hoffman en la Escuela de Chicago se centran en la presunción convencional de que los roles determinan el comportamiento de los interactuantes. A su vez, con los etnometodólogos que sostienen en común el reconocimiento que las formas que regulan la conducta social tienden a pasar desapercibidas a causa de que ya se presumen tácitamente. Por esto, este autor Goffman acentúa ciertas situaciones en que dichas normas son violadas para poner al descubierto qué es lo que constituye y cómo son mantenidas. El otro enfoque, que es la etnometodología, Pilken, el profesor de la Universidad de California, Estados Unidos, en Los Ángeles, ya desde 1954, se lo reconoce como el padre de esta vertiente. Sostiene que el estudio de cómo las prácticas y los métodos son usados por los miembros al actuar de manera contingente en circunstancias particulares y concretas para crear y sustentar el orden social, lo que permite una revalorización fundamental y sostener el orden social. Lo que permite una revalorización fundamental y un entendimiento detallado de la unidad de tal orden o de entendimiento de tal orden. Ese orden es creado y conocido no sobre la base de una matriz externa y objetiva, sino de manera endógena desde el interior de actividades temporalmente ordenadas. Propuso este autor que la etnometodología está interesada en cuestiones de cómo, sobre el curso temporal de sus compromisos reales, y conociendo la sociedad solamente desde adentro, los miembros producen actividades prácticas estables, es decir, las estructuras sociales de las actividades diarias. Más allá de que esta rama del interaccionismo simbólico constituye el enfoque que más centraliza sus puntos de vista en niveles microsociológicos, de modo tal como forma particular de observar el comportamiento humano, resulta ser la corriente interaccionista que más alejada, si se quiere, se encuentra de considerar las variantes de la conducta como problemas comprendidos por una teoría social total. Será necesario tener presente esta observación cuando se haga referencia a las tentativas de integración del Levin con las concepciones totalizadoras. Ahora me referiré a ciertos conceptos básicos que hacen a la teoría de la reacción social. Partiendo de los conceptos que ya tenemos internalizados y que ustedes lo van a internalizar sin lugar a dudas a medida que lo vayan escuchando el video, lo relean a la filmina, a la bibliografía y vuelvan a rever el video y las consultas obviamente, estas teorías parten de los conceptos centrales del reaccionismo simbólico, las teorías de la reacción social, que ya más o menos se van a integrar a los efectos, con efectos negativos que tal tipo de reacción produce sobre los comportamientos individuales y las concepciones que las personas desarrollan de sus sí mismos. La tesis de esta teoría sugiere que la desviación real es esencialmente el resultado de la aceptación y la conformidad de las esperanzas negativas implícitas en las etiquetas. Fíjense ustedes que se adjudican a quienes reaccionan como odiados. La etiqueta se le adjudica
a un sujeto. Bueno, esta teoría comienza a recibir amplia atención en la década de los años 60, más cuando se consideraban retrospectivamente, debe reconocerse en los aspectos psicológicos del enfoque de etiquetamiento, ya fueron puestos de manifiesto en su momento por Frank Tannenbaum en 1938. Dejando de lado aspectos muy particulares, los puntos básicos de las posiciones más recientes reconocen su origen en la formulación de Tannenbaum. Este es el caso de Edwin Lehmann, Howard y Becker, que es uno de los más representativos, si se quiere, de esta teoría dentro del campo de la Levin approach y de la teoría de la relación social. La obra de Mead, junto a la de Blumer, sienta las bases del denominado interaccionismo simbólico. Thomas, por su parte, llamaría la atención sobre la importancia del significado que el individuo asigna a las cosas y situaciones en el momento de construirse la realidad. Este es conocido como el teorema de Thomas. Tennenbaum elaboró un rudimentario esquema de la moderna teoría del leveling. Techin, por ejemplo, así lo denominó el autor, al resaltar cómo etiqueta a la sociedad al desviado y en virtud de este proceso cambia su personalidad, identificándose y asumiendo posteriormente el estatus de desviado. Particularmente interés tiene el concepto de desviado que aporte Lehmann y su distinción entre desviación primaria y desviación secundaria. Estas son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta, de acuerdo con el criterio de la incidencia material de la reacción social en el propio desviado y su concepto de sí mismo. ¿Qué más tenemos acá? Desde los años 60, el enfoque o perspectiva del leveling adquiere cierta distinción, cierta perspectiva del leveling, adquiere carta de naturaleza. Destacan las obras de Alfilken, Goffman, Erickson, Becker, Sheff, entre otros autores. Son muchísimos los que tratan este tema, pero en lo que puede denominarse la posición clásica del enfoque del etiquetamiento, es necesario resaltar las opiniones de Tannenbaum, Lehmann y Becker. Bueno, también hay, por ejemplo, autores como Erickson. Por consiguiente, es con la obra de estos últimos que corresponde formular una exposición sobre el desarrollo de las teorías de la reacción social en Estados Unidos. Sin embargo, también de antemano, antes de iniciar el derrotero doctrinario descrito, van a entrarse el concepto de la Leveling approach. Según este enfoque, el delito o el ser criminal como atributo de una persona o de su comportamiento, como diría García Pablo de Molina, tiene naturaleza social y real, si se quiere, no ontológica. Integran una realidad social que se constituye a partir de definiciones según el teorema de Thomas, que ya lo hicimos referencia. La actividad real no es como un objeto físico, como resultado de un proceso de interacción, definición y selección. Existen los presupuestos normativos, valorativos, siempre relativos, variables, circunstanciales de los miembros de la sociedad. El Leveling approach relativiza y problematiza el concepto de delito, o si se prefiere, cuestiona la propia variable dependiente, con lo que carece de sentido del paradigma etiológico. No interesan las causas de la desviación primaria, sino los procesos de criminalización, porque en definitiva, según este enfoque, una persona deviene delincuente cuando otras personas muy significativas la etiquetan con éxito como tal.
El control social crea la criminalidad. Tengan en cuenta esto. Por ello el interés de la investigación se desplaza desde el desviado y su medio hacia aquellos que lo definen como desviado, analizándose más los mecanismos y funcionamiento del control social o la génesis de la norma y los déficits de la socialización de los individuos. Las carencias no se buscan en los controlados, en víctimas de los procesos de definición y selección, paradigma de control. Por esa razón nosotros estamos dando este tema, que es fundamental precisamente para el personal de la Fuerza de Seguridad, máximo en esta licenciatura de seguridad. Tengan muchísimo cuidado con el tema del etiquetamiento, que ya les voy a dedicar una frase o un párrafo aparte de las conclusiones, tanto para el tema de los funcionarios encargados y todo el mecanismo ese engarzado dentro de lo que es el sistema de control punitivo estatal. El interaccionismo simbólico, bien como decíamos, pone especial énfasis en el significado que tiene el delito para su autor, en los efectos del etiquetamiento de como desviado, la estigmatización, y su posterior asunción del estatus criminal, desviación secundaria, y más aún, en la etiología del propio comportamiento delictivo. Bueno, ya hemos hablado prácticamente de esta filmina, lo que acabo de mencionar. Es evidente estos aspectos, un resumen ustedes de la introducción básica, pero sí me interesa el creador precisamente de esto, precisamente la posición de Tenenbaum. Tenenbaum se refiere a un proceso de dramatización del mal, en el cual el ofensor pasa a convertirse en lo más malo de la sociedad y lo último de la que ésta desea saber. Así el ofensor vive en un mundo diferente, ha sido etiquetado y el proceso de criminalización antecede a una etiqueta. De este modo, el criminal o ofensor se limita a interactuar solo con otras personas que estén en su misma situación. ¿Me explico? Así, estas identificaciones con otros negativos constituyen ciertos conductos o conducen a reiterar las actividades desviadas. Para este autor, los comportamientos definidos como desviados nacen del conflicto entre el grupo y la comunidad. En otras palabras, el comportamiento individual, mientras esté adaptado a un cierto grupo, puede presentarse como inadaptado para la sociedad a causa de que el grupo se encuentra en guerra con aquella. Bueno, para los niños de tales grupos, la conducta definida como desviada constituye en su mayoría una postura sin fines o propósitos en el mundo con instituciones y actitudes organizadas que marcan y definen sus actividades. Lo que uno aprende a hacer, fíjense ustedes, uno hace si ello es aprobado por el mundo en el que vive. La moderación del comportamiento desviado y de la filmina se origina con el conflicto de valores entre el que viola las reglas y la comunidad, en la cual se dan dos definiciones opuestas de su situación. Para el primero del comienzo, la conducta en la que se encuentra comprometida puede ser aceptable, no dañina o de menor importancia, si se quiere. Pero para la segunda, tales conductas pueden tomar el aspecto, y generalmente lo hacen, de un agravio, de un daño o desviación, con una exigencia paralela de control, corrección o castigo. Estas últimas consecuencias, fíjense ustedes, salen a la luz por medio de lo que este autor denomina la dramatización de lo malo, y que constituyera la obra más importante de este autor. Además, formó un antecedente valioso para todos los desarrollos posteriores del enfoque del Labeling en 3 décadas subsiguientes, tomando las opiniones de Kahneman sobre los modelos criminales y las carreras hacia la desviación como categoría amplia. Resulta claro que el proceso de Taking, como él lo denomina, o de la reacción social, se convierte en la fuerza mayor que determina ejemplos de concepciones desviadas del sí mismo. Consecuentemente, los órganos de aplicación, vuelvo a reiterarlo, de la ley penal
de punición y de reforma favorecen el desarrollo de la desviación individual. Esta es la razón por la cual este autor afirma que el énfasis de estos órganos va siempre aplicado sobre la conducta que desaprueba. El mejor camino para cambiar los modelos de comportamiento desviado es la de quitar énfasis a la calidad de desviado del individuo y de su conducta. Sin embargo, como vemos hace unos días, el etiquetamiento en nuestra provincia y en otros lares no solo se asentó, sino que se agravó. ¿Ah? Se etiqueta todo comportamiento que caracteriza al ser humano. Todo aquello que tenga que ver, fíjense ustedes cómo se etiqueta. Así, este es gato, aquel es planero, aquel es rati, aquel es tal cosa. La oveja negra, ¿me entienden? O sea, no sé si me voy explicando. Vamos viendo estas posiciones de un modo apasionado, porque del modo apasionado creo que vamos a comprender ciertas cosas y ciertos procesos que no se tienen en cuenta. Según este autor, siguiéndolo ya a Anita, todo proceso que intente tratar al delincuente será dañino, obtendrá el resultado contrario al esperado, en tanto en cuanto lo identificará con la categoría de sujeto delincuente. Bueno, esta es la posición del primero. Ahora, Lemmer, la posición del este autor, ¿qué es lo que nos dice? La posición, luego del autor que veníamos diciendo hace unos instantes, tenemos la contribución más significativa para estas teorías fue la de Lemmer. Su obra fundamental, Patología Social, no fue considerada en su verdadera importancia hasta la década de 1960. Cronológicamente fue Lemmer quien sería considerado refundador del Learning Approach, pues se valió de los aportes de Kahneman para desarrollarlos nuevamente. No obstante, se considera principalmente a Becker el mayor de los asociados a esta corriente, evidentemente. Observen ustedes que en este aspecto, Lemmer son múltiples y variadas las causas o los antecedentes o causas originales de la conducta desviada. Para él pueden ser agrupadas en tres categorías que serían la social, la cultural y la psicológica. Para este autor, algunas veces la conducta desviada es un producto de procesos de diferenciación y aislamiento en los que este tipo de comportamientos de estatus de desviado son causados por su navegación ocurridos dentro de una cultura y una organización social consideradas como patológicas por la sociedad mayor de las conductas. Esta clase de procesos de socialización inconsciente tiene lugar a lo largo de la vida del individuo. Las irregularidades orgánicas constituyen una segunda fuente de desviación, una tercera proveniente del modo especial mediante el cual las influencias culturales y sociales hacen impacto e interactúan con las cualidades hereditarias normales de la persona. Este tipo de desviación es a menudo sintomática en conflictos intrapsíquicos subyacentes o emergen de conflictos mayores que producen las identificaciones de los roles. Aún esta desviación psicológicamente inducida, que presume una integridad y un desplazamiento propio, tiene su origen en un contexto sociocultural. Finalmente, Lemmer dice que las situaciones poseen cierta fuerza constrictiva y pueden motivar a las personas a la transgresión de las reglas de conducta de las cuales ellas han adherido rígidamente en el pasado y que presumiblemente incorporaron como parte de sus estructuras de la personalidad. De lo expuesto surge con claridad para este autor, Lemmer, las fuerzas culturales y sociales constituyen la fuente primaria de la desviación cultural
incluyendo aquellas que revelan una sintomatología psicológica. El aspecto más ampliamente conocido en la obra de Dennett, sin duda, el de mayor trascendencia en el campo de estas teorías, es sin duda la distinción conceptual entre desviación primaria y desviación secundaria. Eh, eh, pero fíjense ustedes que critica la desviación, o sea, la categorización o la distinción, si se quiere, entre la división entre desviados y no desviados. Que le importaba a él era el comportamiento desviado. Calificaba la desviación primaria como la ocasionada eh, por la variedad de motivos subjetivos que tendría importancia decisiva, solo si esa desviación luego se convertía en una desviación secundaria. De esta forma comenzaba la sociología de la desviación a brindarle una atención privilegiada a las reacciones sociales, pues a su vez serían configurantes de un tipo de comportamiento estable. La desviación social se produce como respuesta a la reacción social y se vuelven datos centrales en la existencia de la persona que los experimenta, alteran la estructura psíquica y produce una organización especializada de roles sociales y actitudes de autoestima que le confieren un determinado estado. Nosotros acá también podemos ya, al desarrollo usualmente de la secuencia de las interacciones, esta lleva un procedimiento que tenemos acá. La primera es la desviación primaria, las condiciones sociales emergen, después hay una nueva desviación primaria, hay un rechazo de puniciones más fuertes, ulteriores desviaciones, quizás con hostilidades y resentimientos que se comienzan a dirigir sobre aquellos que pusieron en práctica tales puniciones, crisis alcanzadas por el límite consciente de tolerancia, expresada mediante las acciones formales de la sociedad, estigmatizando al individuo, fortalecimiento de la conducta desviada como una reacción a la estigmatización de la función, y aceptación final del estado social de desviado y de los esfuerzos de adaptación sobre la base de tales roles, de la asociación de tales roles. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros acá en este punto? Es la posición de Howard Becker, uno de los autores más reconocidos y emblemáticos, sin lugar a dudas, en la cuestión de la aparición de la desviación, según este autor, Becker, asume importancia luego que resulta explicado como una persona llega a una situación en la que la desviación de un tipo particular se encuentra a su disposición. Solo entonces puede inquirirse sobre el problema de las causas que están en la base del comportamiento no deseado. Becker piensa, por ejemplo, que la mayoría de las personas experimenta en cierta medida o en ciertos órdenes de su vida impulso hacia comportamientos que violen normas, en contraste con las teorías de la socialización que presume que solo aquellos con una predisposición. A ver, cada uno de nosotros ha violado alguna vez alguna norma. ¿Quién no ha pasado de semáforo rojo? ¿Quién no cruzó por la senda peatonal? Evitó, mejor dicho, cruzar por la senda peatonal. Becker piensa por esa razón que la mayoría de las personas, y hay otros autores que van a seguir hablando sobre la desviación y poniendo los mismos ejemplos. Según Becker, las normas constituyen reglas de comportamiento establecidas en los grupos sociales, y esto es así, debe ser así. Pero si un individuo llega a violar tales reglas, entonces él será considerado como un outsider desde el punto de vista del grupo. Pero la situación puede alterar completamente y el análisis conducir a otro núcleo de problemas sociológicos si se refrenda con Becker que outsider desde el punto de vista de la persona que es calificado como desviado, precisamente, puede serlo también quienes hacen aquellas reglas y le han encontrado a él como culpable de haber violentado precisamente esas normas. O sea, ya tenés dos sujetos, el outsider, el que violó aquellas normas, y también lo tenés al otro, al creador de la norma. Por consiguiente, el enfoque de este autor, Becker, a partir de quien puede hablarse ya propiamente de Leibniz, consideran desde el doble significado del concepto de la desviación. ¿Me explico? ¿Sí?
tanto la situación de quienes aplican la etiqueta como a quien resulta etiquetados. Para su examen, Becker no hace diferencia entre las distintas clases de normas. Contrariamente, él expresa sencillamente que fundamentalmente me interesaré en lo que podemos denominar reglas actuales efectivas de los grupos, o sea, aquellas que se mantienen vivas por medio de las tentativas de ser aplicadas. Becker va a definir, y tengan cuidado con esto, puesto que requiere su atención, el comportamiento desviado como uno que viola las normas y critica otras teorías sociológicas que lo hacen según criterios estadísticos o de disfuncionalidad para la sociedad. Más la propiedad de desviado, bien digo, no asume para Becker una comprensión absoluta. Por el contrario, debe ubicarse en un contexto normativo dado o en una oportunidad precisa que son los datos que reflejan los intereses de quienes han creado semejantes normas. En efecto, fíjense ustedes que las reglas son creadas por ciertos grupos, cuyos intereses pueden estar en oposición con los que resulten calificados por ellas. El proceso por medio del cual entonces el desviado queda individualizado como tal es un proceso político en la medida que el comportamiento discriminado es aquel que viola las reglas dominantes impuestas según criterios de poder. Debemos ver la desviación y a los outsiders, por supuesto, que personifican la concepción abstracta como la consecuencia de un proceso de interacción entre agentes, algunas de las cuales al servicio de sus propios intereses producen y ejecutan reglas que se aplican a otros. Y esto entiéndanlo bien. Quienes también, o sea, estos dos agentes, también están al servicio de sus propios intereses, hayan cumplido actos que son etiquetados como desviados. Establecidas esas diferencias, puede comprenderse el desarrollo de contextos normativos, distintos según el grupo social específico que logró imponérselo. Luego surge la cuestión de saber cuáles son los modos de comportamiento que serán tenidos como desviados. Esta forma queda señalado ya el primero de los más importantes aspectos del enfoque del labeling, lo que puede denominarse la definición y constitución de la desviación. Mediante la creación de normas, quedan establecidos los presupuestos que den lugar a los comportamientos desviados. Entiendo, siguiendo a Becker, que los códigos sociales crean desviaciones al fijar reglas cuya infracción constituye precisamente desviaciones. Una de las tesis centrales del enfoque del etiquetamiento puede enunciarse diciendo que la clasificación de la acción humana como desviada o conforme no solo pertenece a un esquema valorativo, o sea, la norma, sino también a un fenómeno de valoración. ¿Cuál es el proceso de interacción en el cual el discurso de los hombres atribuyen a otras ciertas propiedades desviadas? Este proceso de atribución con sus variables y efectos denominados y determinados constituye el objeto del conocimiento del labeling approach. Es necesario también tener en cuenta que las reacciones sociales a las violaciones de normas no son unitarias. Solo porque alguien ha cometido una infracción, una regla, no significa que otros reaccionarán como si realmente la hubieran visto, de modo inverso a lo que venimos diciendo. Aunque alguien vio o haya visto que se violó una norma, no significa que él no pueda ser tratado en alguna circunstancia como si no lo hubiera hecho. El violador de la norma será antes que nada definido como desviado mediante la aplicación del sistema normativo. Aunque
la creación o el establecimiento de las normas resulta claramente una actividad independiente de la aplicación de ellas. El enfoque del etiquetamiento reconoce el principio unitario de determinación cuál es el efecto de selección. El poder político y económico, esto lo teníamos en la lámina anterior, disculpen, selecciona las normas. Más el hecho de que toda sociedad haya grupos que puedan imponer sus reglas a otros, diciendo cuándo y de qué o quién será etiquetado el comportamiento como desviado, propone la búsqueda de los mecanismos de una selección semejante. En efecto, este efecto, el fenómeno de selección, tiene lugar tanto durante la creación, el establecimiento, como en la aplicación y imposición de las normas, pero pueden presentarse diversas situaciones. Si en la primera etapa o dimensión consiste en la creación y establecimiento de normas, aparece un comportamiento obviamente claramente definido como desviado. Es posible que la segunda, es decir, en la aplicación y imposición de normas, aparezca indefinido o no seleccionado, lo que se denomina desviación secreta, lo que lo hace no efectivo de la realidad social. De aquí en más se extrae la conclusión de que la validez del labeling sea completa, es necesario que sus efectos se den en ambas etapas o dimensiones. En este caso se está frente al más puro tipo de desviación, como asimismo se está frente al más evidente caso de comportamiento conformista, cuando no solo se obedecen las reglas, sino que así es percibido por los demás. En consecuencia, para Becker tienen significado los mecanismos a través de los cuales se selecciona y define el comportamiento desviado. Las reflexiones, bueno, Becker subraya desde el punto de vista de la desviación que no es una cualidad del acto que la persona realice, sino más bien una consecuencia de la aplicación de las reglas y sanciones que a un delincuente. El desviado es alguien a quien la etiqueta le ha sido aplicada con éxito. Un comportamiento desviado es el que la gente así etiqueta. Las reflexiones de Becker constituyen la base a partir de la cual se construye el concepto de la carrera criminal, sobre todo en la afirmación de la llamada profecía autorrealizable, y que ya fuera formulada por Merton, según la cual de determinados signos externos, el nivel cultural, el económico de los padres, profesiones, etc., se puede deducir cuál va a ser el comportamiento y la forma de ser de una persona. Según Hesselman, los niños criados en hogares deshechos, de escaso nivel económico, necesitados de muchas cosas, ¿no? Asistencia social, con deficiente escolarización, etc., tienen más probabilidades de convertirse en delincuentes que los nacidos en un ambiente familiar no conflictivo, con un proceso de escolarización normal, un buen nivel cultural y económico de los padres. Sin embargo, bueno, diferimos muchas veces, porque después están los delincuentes de cuello blanco, si quiere. Es decir, ya vamos a ir viendo en las distintas unidades a lo que estoy refiriendo. A modo de fijación de tesis, de la tesis de Becker, la tenemos, vamos a ir pasándola, son varias, la dejamos acá básicamente para que ustedes la vayan observando, vayan viéndola de para atrás ahí. Son varias, como les decía, la van a ir puliendo ustedes. Vamos a ir cambiando el modo de la pantalla. Ahí está mejor. Ahí volvemos. Entonces ya tienen lo que va a ser precisamente la fijación de los conceptos del Leveling Approach. Y bueno, ¿qué me resta ahora? Bueno, yo les dije a ustedes que así que me doy vuelta aquí. El aspecto interesante de la teoría del Leveling Approach, ya ustedes lo tuvieron dentro de la interaccionismo simbólico, la reacción social y el Leveling Approach. Ahora, ¿cómo aplicamos todo eso? ¿Cómo nos va a servir precisamente todo esto en la carrera, en lo que hace a esta materia?
Es una unidad, la unidad número 6. En definitiva, no es una cualidad, no es una cualidad eh, de determinada conducta. La teoría del etiquetamiento, en definitiva, no es una cualidad de una determinada conducta, esto tienen que observar ustedes, por ahí, sino el resultado de un proceso del cual se atribuye dicha cualidad, es decir, de un proceso de estigmatización o etiquetamiento, eh, etiquetamiento, bien digo, del estatus criminal. Eh, Hay dos versiones bien definidas de esta, una versión radical y una versión, si se quiere, moderada, aunque ya vamos a ver que no es tan así la cosa, pero doctrinariamente la han puesto así. La versión más radical, y es la que me interesa, considera que la criminalidad es simplemente una etiqueta que se aplica por los policías, por los fiscales y los tribunales penales. Es decir, por las instancias formales del control social que afecta fundamentalmente y en forma exclusiva los procesos de criminalización. La variante moderada, por otro lado, va a reconoce, mejor dicho, en cambio, que los mecanismos del etiquetamiento no se encuentran solo en el ámbito del control social punitivo, control social formal, sino también en el informal, donde se dan los procesos de interacción simbólica, en los que ya tempranamente, así como se dan en el ámbito familiar, se define quién será la oveja negra, quién será el torpe, quién será el débil entre los hermanos. También en la escuela producen procesos tempranos de estigmatización cuando los maestros califican, malamente por cierto, a algunos alumnos como niños difíciles, como niños problemáticos, con problemas de conducta, o cuando los propios compañeros le hacen o le ponen apodos, le hacen cosas al más débil, al bullying. Eh, Aquí hay ciertas cosas que hemos tocado. Tanto la variante radical, que es uno de los aspectos que interesan aquí, existen numerosas bibliografías. Bueno, a ver, en cada grupo social hay un rol establecido. Esto quiero que lo tengan en cuenta ustedes. Y este determina la posición que cada uno va a ocupar. Eh, Todo grupo tiene, sí, un chivo expiatorio de toda carga negativa de ser. Existe numerosa bibliografía al respecto para un abordaje moderno de la temática planteada. Sin embargo, debe resaltar algunos aspectos de etiquetamiento que realizan algunas instituciones policiales, desde lo académico obviamente, no sin entrar antes a resaltar que una teoría del labeling bien entendida debería ocuparse no solo de los comportamientos individuales y de la interacción existente entre quien pone la etiqueta y el etiquetado, sino también los elementos socioculturales variables, los cuales afectan el grado de probabilidad de que un comportamiento sea definido como normal o como desviado. En ese marco teórico, en consecuencia, el Estado es una variable dependiente. En la actualidad, fíjense ustedes que existen numerosas investigaciones que han llegado a identificar los factores que influyen en las decisiones de los agentes de control social formal, es decir, la policía, procesos, fiscales y jueces. Particularmente interesa en este punto, como dije, tratar de explicar por qué y cómo hacen uso la policía del margen de discrecionalidad que ostenta en el momento de adoptar sus decisiones, defendiendo una situación como delictiva o no. De todas ellas aparece defenderse que existe una pluralidad de factores que contribuyen significativamente relativos unos a la persona del infractor o al delincuente, otros a la estructura organizacional de la misma institución y operativa de la misma policía, e incluso a circunstancias externas a la misma. Por otro lado, se puede apreciar también cómo el policía es etiquetado por la sociedad, y el sistema de justicia en muchas ocasiones lo etiqueta, y la misma sociedad etiqueta al policía. Hay autores, un modelo realizado al respecto, creen poder demostrar con datos que el proceso de interacción de la policía con el infractor condiciona en buena medida la respuesta de esta al delito. Las decisiones de la policía descansan más en criterios de estereotipos que en datos objetivos.
que el policía tiene que tener un apego respecto al principio de legalidad, de la publicidad, un concepto más amplio. Eh, en el momento de definir una determinada situación, sería decisiva la estimación policial de la persona y el carácter del infractor, estimación basada muchas veces en prejuicios como la edad, la raza, el peinado, la compostura. Otros ven en la apariencia física del joven y la famosa actitud sospechosa, ¿ah? O el olfato policial. Él no tiene ningún olfato policial, el policía no tiene ningún olfato, se apega a la ley, se apega a la norma, ¿correcto? Si no cae en el etiquetamiento, o no sé, a ver, aquel puede tener droga, tiene un olfato policial, ¿qué puedo pensar yo? ¿Ah? ¿Que por el movimiento o por qué? ¿O por otra cosa? Entonces, evidentemente estoy teniendo problemas con este tema en cuanto a cada vez que recuerdo y veo por ahí ciertas sentencias del famoso olfato policial o la actitud sospechosa. Hay parámetros legales, señores, que ustedes tienen que saberlo y tienen que verlo, y esta teoría tiene su aplicación práctica. Eh, eh, bueno, esa, indudablemente, ya me he ido del tema, pero indudablemente una actitud hostil no implica ni demuestra, tienen que verlo bien, que el joven comparta los valores criminales. Lo cierto es que recibe un trato más indulgente el que se muestra arrepentido con el infractor, muchas veces y preocupado por las sanciones, que aquel joven que adopta otra posición un poco más reacia, insolente, provocadora, etc. Por otro lado, también está la víctima, porque la víctima también está en este juego de roles. Y cómo se presenta esta y cómo hace su denuncia a la policía es otro de los factores relevantes, según estos informes y estudios que realizaron. Incluyen, por ejemplo, a la policía también en el comisionamiento. Incluyen, por ejemplo, las preferencias manifestadas por el denunciante según solicite una respuesta oficial o se conforme con una gestión informal. También la identificación del presunto infractor y su vinculación con la comunidad. La reacción policial difiere según el sujeto, la propia actitud de la víctima hacia la policía, si es cortés, si es respetuosa, si es hostil, puede explicar una u otra opción, así como al parecer no existe discriminación alguna teniendo la raza del denunciante. Sin embargo, no es lo mismo, según estas investigaciones, pero en la práctica vemos, no es lo mismo que vaya un muchacho o una señora o un señor de un country a una comisaría de determinada zona a realizar una denuncia, que vaya otro de un barrio periférico o un mortal directamente a una comisaría y realice una denuncia, puesto que el tratamiento será diferente en uno y distinto en el otro. Obviamente, y no se da solamente en la policía, sino en todos los órdenes. ¿Correcto? Entonces, este aspecto de lo que vemos se da realmente en nuestra base teórica y que ahora lo estamos poniendo en práctica. Interesa también, y dije también, otro de los aspectos que hacen a que todo esto, toda esta teoría, lleve a que se vincule, obviamente, con lo que es la política criminal y la unidad número 6 de criminología, en cuanto a que la propia estructura organizativa y operativa de la policía y de las policías condiciona sustancialmente la actividad de este y sus resultados. Nosotros propiciamos un control de gestión porque esto nos libera en cierta medida de responsabilidades, porque nos ayuda a solucionar problemas, relacionándose y gestionando la conflictividad y relacionando precisamente no solo la conflictividad, sino organizativamente para una mejor calidad de gestión. Sin embargo, hay otro de los aspectos que dentro del control de gestión también tiene su influencia y que desde antaño lo venimos manifestando, y es la creación de una auditoría general de asuntos. Pero la que propiciamos nosotros es una auditoría general de asuntos internos, ya sea dentro de la esfera del órgano legislativo
o dentro del órgano constitucional, aquí en la provincia de Tucumán, el Honorable Tribunal de Cuentas. ¿Mm? Cosa de que desestructure todo hecho de corrupción que pueda suscitar un recelo hacia, sea vista por la comunidad como un recelo hacia la institución policial. Bueno, hasta aquí entonces la teoría del etiquetamiento con algunas facetas o algunas derivaciones. Eh, Hasta aquí entonces la unidad número 6, ya la voy a colocar en el sitio correspondiente, enviaré a la dirección de la carrera también de este video, y obviamente vayan repasando este tema porque va a haber un trabajo práctico vinculado a esto. Bueno, muchísimas gracias.